En este canal hablé varias veces de personas cuyas acciones resaltan en la historia de la humanidad, pero no siempre para bien, y este es otro de esos videos en el que voy a hablar de una persona que hizo historia y cambió la vida de muchas familias, pero para mal. Hoy hablaremos de Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. Este particular personaje pelea el primer puesto de los asesinos seriales con más víctimas, junto a otros casos como el del Doctor Muerte o Luis Garavito, de quien ya hemos hablado en anteriores videos, pero en este caso vamos a percibir mucha más frialdad y crueldad de parte del monstruo de los Andes. Pero empecemos por el comienzo. Pedro Alonso López no tuvo una figura paterna clara, ya que su padre, hasta donde sabemos, murió 6 meses antes de su nacimiento, y lo más cercano a una figura adulta masculina que tenía eran los continuos clientes que frecuentaban a su mamá, que ejercía la prostitución en la misma casa donde vivía López, sus hermanos y ella. López no se crió en el mejor ambiente y al tener que presenciar continuamente las actividades de su madre, esto lógicamente creó un trastorno que finalmente culminó en que su mamá lo echara de su casa cuando un día lo encontró teniendo relaciones con su hermana con solamente 9 años de edad. Desde ese momento López se iría de su casa y para que jamás volviera, su madre le quemó las plantillas de los pies con una vela como castigo y recordatorio de que jamás regresara. Ahora sin casa y sin lugar a donde ir, López vivió en las calles de Bogotá como un indigente y gracias a esto fue propenso a continuos abusos por parte de cada persona que, aprovechándose de su situación y al ser todavía un niño, lo veían como una víctima fácil. Ahora nos trasladamos al año 1969. López, mucho más trastornado, sin nada de educación y en una mala situación, es arrestado tratando de robar una tienda de accesorios. Una vez en la cárcel pasaría un muy mal momento, ya que sería violado nuevamente por 3 reclusos. Sin embargo, después de todo lo vivido, impregnado de la corrupción y sin nada más que perder, López no dejaría esta situación así y finalmente terminaría degollando a esos 3 reclusos que lo habían violado. Pero esto sería un antes y después en López al darse cuenta del profundo placer que matar le daba. Aún sediento de venganza y sangre, no conformándose con ese triple asesinato, sino que desde entonces violaría y mataría a cada niña que tuviera la mínima mirada de inocencia en su rostro. Inocencia que él nunca pudo tener desde que llegó a este mundo. En sus propias palabras, quería arrebatarle la inocencia a sus víctimas. Ahora nos remontamos al año 1978, en el que salió de la cárcel y su destino fue Perú, más precisamente en Ayacucho. No estuvo nada aburrido durante su tiempo allí, ya que se convirtió en el terror de las niñas indígenas. Se calcula que mató alrededor de 100 niñas. Finalmente, un grupo de indigentes logró capturarlo y entregarlo a las autoridades. Al momento de dar explicaciones, solo dijo que prefería a las niñas indígenas antes que a las blancas, ya que las blancas tenían padres que las vigilaban demasiado. En 1980 se produce el desbordamiento del río Ambato en Ecuador, dejando a la vista decenas de cuerpos correspondientes con personas desaparecidas. Si bien se abrió una investigación, esta no tuvo resultados, pero recuerda este dato para más adelante. Ahora bien, unos días más adelante, con un Pedro Alonso López sediento de sangre y en busca de su siguiente víctima, ve y fija un nuevo objetivo: la hija de Carvina Poveda. Intenta atacarlas para arrebatarle y secuestrarle a la hija de 12 años de edad, pero no contaba con la sobrehumana resistencia de Carvina Poveda, quien, por defender a su hija, pudo contener y alertar a gritos a los comerciantes y transeúntes cercanos para finalmente atrapar de una vez por todas a Pedro Alonso López. Curiosamente, esta vez fue llevado ante un sacerdote para confesarse y esto, por increíble que parezca, dio resultados, terminando con la confesión por parte del monstruo de los Andes de que varios de los cuerpos encontrados en el desbordamiento, específicamente los de pequeñas niñas, fueron víctimas suyas. Pero no solo eso, sino una innumerable cantidad de asesinatos en Perú, Colombia y el resto de Ecuador. Luego de su confesión, Pedro Alonso López fue llevado a la cárcel acompañado de la pena máxima en ese momento en Ecuador, que era de solo 16 años, pero más tarde, en 1994, sería deportado a Colombia, donde lamentablemente simplemente sería recluido en un hospital psiquiátrico, donde 4 años más tarde, tan solo 4 años más tarde, en 1998, sería declarado sano y liberado así como si nada. Aparentemente después de eso no hubo más rastro del monstruo de los Andes. En 2002, la Interpol emitió un pedido de búsqueda, pero sin resultado alguno. Su desaparición, consecuencia de la ineficiente justicia
justicia colombiana da como resultado que un sádico violador asesino con uno de los modus operandi más brutales de la historia siga libre. Y como si todo esto no fuera motivo de preocupación, él no desapareció sin antes hacer declaraciones como la siguiente: obligaba a las niñas a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Me gustaba hacerlo a plena luz del sol, ya que solo era bueno si podía ver sus ojos. Matarlas de noche era un desperdicio, pues es un momento divino. Cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos, solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Y con esto último me despido. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale like, suscríbete y sígueme en mi poderosísimo Instagram para más contenido.